Ella es historiadora, es guionista y es escritora. Y publicó recientemente un libro de relatos, es su primera obra literaria, que se llama Los Niños Furiosos. Y está esta tarde aquí en nuestro estudio Ángela Bascuñán Rodríguez para conversar justamente acerca de este libro, estos relatos que dan cuenta de vida familiar, de vida y de visión infantil acerca de la vida familiar y de algo que la verdad que ponemos poco, como adultos, digamos, ponemos poca atención, que es lo que sienten y lo que viven los niños. Ángela, bienvenida. Hola. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo llegas a escribir, digamos, es algo, a escribir en este género, en estos cuentos. ¿Es algo que tenías desde hace tiempo, lo venías trabajando? ¿Cómo fue un poco la creación de este libro? Llevo varios años, me costó varios años sacar este libro. Quise como pasarme del guión a la literatura como un experimento y sabía que no lo podía hacer sola, así que tomé un taller con Pablo Azócar y gracias a él, bueno, aprendí mucho, pero sobre todo tuve como la constancia de estar escribiendo semanalmente y tener que entregar las páginas, corregirlas. O sea, gracias a él tuve la disciplina y la perseverancia que de a poco, a través de los años, se fueron convirtiendo en estos relatos. ¿Y estos relatos los trabajaste en el taller o son producciones posteriores? No, son trabajados en el taller y trabajajados con él. Con él, perfecto. Sí. Ya. ¿Y por qué la temática? ¿Por qué un poco te centras en... Uno empieza a leer el libro y dice, estas son memorias. Y claro, va encontrando probablemente elementos que tienen que ver con tu vida, pero también son muy diversos también en términos de los acontecimientos que están y las circunstancias de los distintos cuentos, pero tienen elementos que son comunes, están hilvanados, digamos, por algunas cosas en común. ¿Por qué te interesó esta mirada de y hacia los niños? Me pasó que no tenía idea de lo que iba a escribir y Pablo me dijo que fuera espontánea, que fuera escribiendo lo que me fuera saliendo, y fue hasta después de harto tiempo que yo me di cuenta que todos los cuentos tenían la misma temática. Entonces fue más bien un proceso inconsciente. Ya. Y yo creo que están basados en historias, en anécdotas, en personajes de mi infancia, la de mi familia, la de mis hermanos, pero que yo mezclé, combiné, hice una mezcolanza ahí que nada tiene que ver mucho con la realidad, pero al parecer era algo que yo quería contar, que yo quería expresar. Y me salieron en cuentos que yo creo que es mucho más parecido al guión que la novela. Que la novela, ya. Claro. Ahora, no sé, mirando varios de los cuentos dan para novela, digamos, podrían perfectamente, que a veces es otro tipo de escritura, ¿no es cierto? Pero podría perfectamente convertirse efectivamente en novela. Que terminé este libro, estoy con Pablo intentando una novela. Ya. Y me cuesta muchísimo. Como desafío es muy entretenido y a mí me cuesta harto rendirme, así que ahí le voy a tratar de darle, pero eso de irme por la rama y no ir directo al callo me cuesta mucho. Claro, tienes el oficio del guión, sí, que es muy preciso, que es muy concreto. Ahora, Ángela, hay acá un ejercicio de memoria, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante, qué tan relevante es para transmitir no solo los hechos, no solo los personajes, sino que la atmósfera? Aquí está súper presente, acá lo conversábamos antes, salía al aire, una atmósfera yo la veía muy setentera, tú la ves muy ochentera, bueno, hay una diferencia de edad. Sí, claro. Me pasa que creo que es una radio, o sea, que es una fotografía, que cuando le dicen a la familia, pónganse para una foto y se ponen todos ahí con buena pinta y le dicen sonrían. Y en estos cuentos es como un lente medio intruso y es una fotografía precisa de un momento preciso. Ni la familia, no todos los momentos eran así, no siempre fueron, pero fue un momento preciso en el que todos lo estaban pasando mal. Entonces yo como que tampoco hago juicio de quién está bien, quién está mal, qué se debería hacer, sino que simplemente describo ese momento, el momento en que
no solo los niños, que generalmente son los narradores de estas historias, sino sus padres, sus hermanos, están todos pasando lo pésimo, por diferentes circunstancias. Estamos conversando con Ángela Bascuñán Rodríguez, autora de Los Niños Furiosos, un libro, una colección de cuentos, de relatos, de Editorial Forja. Hacia la mirada hacia los niños es bien diversa, es muy interesante. Son niños que a través de su protagonismo van mostrando no solo lo que significa ser niño, sino que lo consciente, lo presente, y sobre todo lo consciente, ¿no es cierto?, de su realidad que tienen los niños. Pero también una mirada hacia los adultos, no sé, atribulados, no sé qué palabra utilizar, complicados, con relaciones complicadas, no solo con los niños, sino con relaciones complicadas entre ellos. También me di cuenta después, bueno, que de partida creo que estos niños están, por sobre todo, más que furiosos, están decepcionados. Estos niños están, porque no están abandonados, no están violentados, no, están más bien decepcionados de lo que debería ser o la familia, o el rol de los padres, que es contenerlos, que es todo lo contrario. Muchos tienen un momento como de toma de conciencia, de mirada con ojos que a lo mejor es un momento en que uno deja de ser niño, no sé. Puede ser. Y los adultos, por su parte, mucho después pensé que si estos cuentos son más bien ochenteros, claro que lo estaban pasando pésimo. Y claro que tenían en la cabeza un montón de problemas, y una situación país que es imposible que no tiña todos estos cuentos un poco de gris. Entonces yo me imagino a esos padres, la cantidad, el momento, las circunstancias que están viviendo. Entonces como que tampoco me atrevería a juzgarlos de negligente o de no cumplir su rol de padre como correspondía. Más bien lo están pasando también pésimo. Lo que pasa es que uno tiene en la cabeza, en la premisa social, o no sé, que los adultos sí enfrentan problemas y que la vida no es fácil. Pero en los niños no, uno los tiende a defender y uno tiende a creer que la infancia es feliz y que los niños son inocentes y son felices. Y creo que no, que hay momentos en que también sufren, porque así es la vida nomás. Lo conversamos antes de salir al aire. Hay una idealización importante de la familia, no en el libro, más bien el libro muestra lo contrario, la familia como es de verdad, y como enfrenta efectivamente sus circunstancias. ¿Por qué por qué idealizamos o lo hacemos de alguna manera como de la puerta hacia afuera y mostramos una imagen o tratamos de mostrar una imagen? Yo creo que lo tenemos súper integrado y lo tenemos... La familia es el núcleo de nuestra sociedad, la madre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, el amor de madre es incondicional, y son premisas que nosotros tenemos y que de repente quebrarla incomoda porque no queremos darnos cuenta de que no son tan ciertas y complican. No, claro, obviamente que complican en la vida y complica el reconocimiento de que a diferencia, un poco la mirada que uno tiene es, a diferencia de todas las otras familias, la mía no es perfecta, o es muy imperfecta. Claro, bueno, y las redes sociales deben ayudar bien poco para eso. Absolutamente, claro. Mostrando solo los buenos momentos. Exacto, claro. Y fotografiando solo los buenos momentos. Las familias en Facebook, las familias en Instagram, son todas felices. Todas felices, tal como... Y muy lindas, claro. Y la realidad... sabemos que no es. Pero hay una especie como de hipocresía muy grande también, porque todos sabemos que no es así. No sé en qué nos podríamos basar si no. Yo me imagino que viene un cambio, y que viene un cambio de ese paradigma que tenemos. De partida las familias ya no son mamá, papá y niños, ¿verdad? Hay montones de familias y ya incorporamos que las familias son diversas y que familia es un lugar donde tú te desarrollas y donde te quieren y te contienen, que pueden ser variadas y diversas. Entonces, así como ese concepto va cambiando, se me ocurre que también van a ir modificándose otros. A mí, bueno, pensaba en uno cuando lee un libro, ¿no es cierto?, un libro de un autor sobre todo que no conoce, empieza a buscar un poco y a
tratar de descubrir referencias. ¿Cuáles dirías tú que el mundo de la literatura donde tú te mueves y que te interesa para tu creación? Chuta, yo lamentablemente no me siento una gran lectora. Uh-huh. Probablemente leo, y leo porque creo que en Chile leemos muy poco. Entonces, claro, sí, puedo que lea, pero yo no me siento una lectora como, no sé, pienso en personas que han leído de todo, no, yo parece que vi televisión, cine, series, soy totalmente más del mundo audiovisual, y es probablemente más mi lenguaje, y por eso me costó mucho creerme el cuento de que yo podía ser escritora. Es algo que me es muy ajeno todavía. Pero si pudiera elegir a una, yo creo que la Alice Munro, que escribe solo cuentos, me gusta mucho. Yeah. Claro, Alice Munro, es un referente que para mí es muy importante. Efectivamente, son esos mundos. John Cheever también tiene un poco de exploración en estos mundos cotidianos, donde ocurren a veces cosas que son efectivamente muy cotidianas, pero también donde ocurren tragedias, y es especialmente impresionante el primero de los cuentos, Cenizas. Sí. Hablan un poco de esa historia. Fue el primer cuento que yo escribí, y curiosamente yo nunca he estado en un incendio. No sé por qué tenía como la imagen de una madre en cama, de una madre enferma, y que de alguna forma la deja huérfana. Muy a su pesar, porque nosotros sabemos que la madre está sufriendo, el padre está sufriendo, ella está sufriendo, pero ella está furiosa porque la abandonaron en el fondo. Lo escribí al principio y era bastante distinto, y yo creo que ahí yo fui bien porfiada, y Pablo al final me convenció de que el cuento tenía que ser mucho más redondo y mucho más cerrado, y como que me obligó a dejar afuera un montón de historias que quería contar yo, y resultó como no sé, como un disparo. Un disparo, es un cañonazo, más que un disparo de alto calibre. Sí. Y es básicamente la historia de un incendio, ¿no es cierto?, en una casa donde esto trato de no hacer spoiler, pero está muy al principio del cuento, y donde, bueno, resultan dos integrantes de la familia tremendamente afectados. Y tal como tú dices, la madre resulta, ¿no es cierto?, enferma, o sea, quemada, y se produce estos sentimientos que también es súper interesante en la mirada hacia los niños, muy, muy ambivalentes y muy difíciles de descifrar. Y que si uno que son una realidad que uno lo acompaña muchas veces durante el resto de la vida, la dificultad para descifrar sus propios sentimientos, sus propias emociones. Lo curioso es que uno recuerda la infancia y recuerda momentos en que estuvo en peligro, que se arriesgó, no sé qué, y uno tiende a decir, ¿y dónde estaban mis papás? Mis papás estaban durmiendo siesta. Pero el otro día estuve conversando con mis sobrinos y contaban una cantidad de anécdotas, y yo pensaba, ¿dónde estaba yo? O sea, mientras mis hijos o mis sobrinos estaban viviendo esto. Entonces, también hay que sacarse la idea de que uno va a ser un padre perfecto, que uno va a poder descifrar las emociones de sus hijos para poder contenerlos en el momento exacto, porque no es así. Uno no es capaz ni con uno, imagínate con lo que es con un hijo que tampoco sabe bien cómo expresarlo. Estamos conversando con Ángela Bascuñán, autora de Los Niños Furiosos, este libro de Editorial Forge que apareció hace muy poquito. Si lo tuvieras que describir el libro en tus palabras para que la gente entienda más o menos de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar. Sí, son relatos de familia. Cuando uno habla de niños que sufren, yo me voy al Sename inmediatamente, o a situaciones económicas o sociales muy vulnerables. Bueno, estos no, son niños con padres profesionales, que van al colegio, que tienen trabajo los papás. Medio machista, porque generalmente la mamá está en la casa y el papá va a la oficina, en la mayoría de los cuentos. Pero sí, pero son cuentos que narran que en la vida se sufre y que los niños sufren,
que lo único que podemos hacer es enseñarles que duele, sí, y que se va a pasar, y que mañana va a estar bien. Y confiar en que en la vida hay momentos alegres y hay momentos tristes, y que esos tristes se pasan. Y me imagino que esta familia, como dije anteriormente, lo están pasando pésimos todos. Los papás no tienen ninguna capacidad de darse cuenta cuáles son las necesidades de sus hijos, pero que es una radiografía de un momento preciso. No significa que haya sido así toda su infancia. Son cuentos, son cuentos de un momento muy concreto. Uh-huh. Ahora, tú decías que estabas trabajando en una novela. ¿Se basa en alguno de los cuentos? Sí. ¿Sí? Pero claro, como es una novela de un cuento, dejo el cuento de lado y me baso en la relación de dos amigas. Uh-huh. Y mi novela quiero que se trate de la relación de dos amigas y la interdependencia de una con la otra. Entonces, sí, se basa un poco en parte del cuento, uh-huh, pero se inicia con el cuento, pero después toma vuelo solo. Ahora me cuesta mucho. Ya, claro, porque es un trabajo muy distinto al del cuento y al del guión, ¿no? Sí, no tengo ninguna capacidad de irme por la rama. Voy directo a donde tengo que ir y no entiendo. ¿Para qué voy a escribir 15 páginas de algo que no realmente afecta a la historia? Bueno, porque estoy creando atmósfera, personaje, porque estoy dándole todo un contexto, pero me cuesta. ¿Y para, más o menos para cuándo la tienes pensada? No queda todavía. Sí. Queda por lo menos voy a trabajarla este año. Todo este año. Porque este tomó varios años entonces. Tomó varios años porque yo también necesitaba creerme un poco capaz de escribir. Uh-huh. Y Pablo es muy exigente. Me hizo reescribir y corregir muchas veces. ¿Y cómo llegaste a publicar en definitiva? Que es algo que no es tan fácil, porque esto no es una autoedición, digamos. Lo mandé a una que otra editorial, uh-huh, y una no publicaba cuentos, en la otra nunca me contestaron, ese tipo de cosas que siempre pasan. Y Pablo me hizo la conexión con una pequeña editorial que se podía interesar. Y me contactó con la María Eugenia Lorenzini, que es la directora de Forja. Uh-huh. Y me escribió que sí, que estaba interesada. Y yo saltaba como loca de felicidad. Claro. Sí. Que dentro de el entorno, digamos, más allá de tu entorno directo, ¿qué reacción has podido percibir de las personas que han leído el libro? Bueno, en parte me imagino que a algunos les gustó y a otros no. A los que no les gustó no me lo cuentan, no me lo dicen. Mucho, claro, sí. Claro. Pero lo que yo sí sé... Lo que uno agradece. Claro, por ahora. Me imagino que en algún minuto me voy a topar con una crítica dura de frente. Pero lo que sí es que delata una autora muy sufriente y muy triste. Y eso te dice. Sí, y yo trato de decir que son una... Que sí, pero que no, pero que puede ser, pero que si tú te identificaste con algún personaje, tú también. No sé. Claro, no quiere... Eso sí me lo han comentado, que me mezclan a mí con el cuento. Te mezclan con... O sea, piensan que tú has vivido este drama y esta tragedia, digamos. Sí, y sobre todo cargo como con esa tristeza o ese dolor. Mm. Y a lo mejor lo cargamos todo, pero yo no me siento para nada como parte de... O sea, sí me siento parte de esos niños, pero no me siento... No es autobiográfico. No autobiográfico, no y cuando uno lee el libro, también se siente parte... si no en la vivencia exacta, que obviamente es muy difícil, es ficción, pero si no en la vivencia exacta, sí en la sensación y en las emociones... Claro. Y tal como tú decías, en esa atmósfera que es tremendamente reconocible, de un Santiago, de un cierto sector, ¿no es cierto?, de Santiago, en ciertas condiciones socioeconómicas, con las dificultades que plantea efectivamente la vida, y la relación particularmente con la difícil relación que se establece particularmente entre padres e hijos. Claro. Eso como un poco la relación, porque ahí hay dos miradas. Uno, tu propia relación con tus padres y también la relación con tus hijos. Sí,
no sé, si yo tratara de sentirme parte de alguno de esos cuentos, yo te digo que de forma autobiográfica no tengo nada que ver. O sea, de partida, cuando yo escribí estos cuentos, nunca había vivido un duelo. El primer duelo que yo viví fue el de mi papá el año pasado, y mis papás estuvieron juntos hasta el final. Tampoco tuve que lidiar con el divorcio de mis padres, con un quiebre familiar. Está presente en varios de los cuentos, claro. Claro. Sí, sí. Entonces, no, como que no, de verdad no soy yo, pero es una emoción que todos tenemos y que todos sentimos. Ángela Eso sí lo Bascuñán, reconozco. muchísimas gracias por estar esta tarde acá con nosotros. Los Niños Furiosos, un libro de editorial Forja, escrito por Ángela Bascuñán, que es muy recomendable, particularmente si ustedes quieren viajar a su infancia. No sé si es una invitación tan gozosa en algunos casos, pero sí es una invitación que les va a interesar muchísimo y los va a emocionar. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti.